Más de 60,000 millones de pesos. Sí, 60,000 millones de pesos es lo que Ricardo Salinas Pliego le debe al SAT según juicios fiscales que ya perdió en tribunales. Tiene como fecha límite enero del 2026. Un mes le queda. Y no es una amenaza política, estamos hablando de un plazo legal. La Suprema Corte ya resolvió en contra de Grupo Salinas en casos clave por esquemas de evasión fiscal del viejo régimen de consolidación. No es opinión, son sentencias. Mientras tanto, el gobierno confirma que si paga voluntariamente podría acceder a descuentos de hasta el 35%, o sea que ni siquiera le van a terminar cobrando todo. ¿Y qué pasa si no paga? Bueno, podrían venir los embargos, aseguramiento de bienes, bloqueo de cuentas y cobro forzoso a través del SAT, y por eso Salinas Pliego no da la cara en México. ¿Qué hizo? Se subió a su avión privado, se fue a Estados Unidos a presumir cenas políticas y, por supuesto, a victimizarse en redes. Además, el Banco Mundial confirma que México es el país donde más creció la clase media en América Latina entre 2019 y 2024. O sea, el Estado sí está cobrando impuestos, menos a los que no quieren pagar. La pregunta es simple: ¿huye un empresario exitoso o corre alguien a quien ya lo alcanzó la justicia fiscal? Vamos a explicarlo con números, con documentos y sin cuentos noticiosos. Yo soy Yasira Handal. Comenzamos. Toda una campaña ha empezado Ricardo Salinas Pliego, no solamente para autopromocionar su carrera presidencial, su carrera política, sino ahora para presumir la cena que tuvo en Mar-a-Lago con Donald Trump por invitación, dijo, de la Casa Blanca. Armó reportajes que se presentan ahora en todos los medios de comunicación que son de su propiedad. Así es como están difundiendo lo que ocurrió presuntamente en Mar-a-Lago, cuando en realidad tendríamos que ver qué hay detrás de todo esto. ¿Qué busca Salinas Pliego? Probablemente convertirse en una especie de Eduardo Verástegui, porque sí, muchos ahora están asustados por lo que podría pasar, los acuerdos que podría conseguir Donald Trump con Ricardo Salinas Pliego, pero recordemos que la posición que hoy tiene Salinas Pliego ya la tuvo Eduardo Verástegui hace unos añitos y no consiguió nada. Absolutamente nada, por más que fue de lambiscón con el presidente de los Estados Unidos, Eduardo Verástegui no consiguió ni siquiera conseguir su candidatura independiente, mucho menos consolidar un partido político, y bueno, ahora quedó como la burla nacional. ¿Será acaso es el mismo destino de Ricardo Salinas Pliego? El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego estuvo hoy en la Casa Blanca. Vino invitado por el presidente Donald Trump. Es un momento muy importante para el diálogo entre México y los Estados Unidos. Hace un año que entró el presidente Trump y su administración, y siempre es bueno como que intercambiar ideas y posiciones con las gentes claves de la administración Trump. La forma en la que el señor Salinas Pliego ve esta relación bilateral es positiva. Por eso es tan importante asegurarse que existen y se mantienen los puentes de diálogo y cooperación entre los dos países. Si uno se lleva bien con el vecino y establece un diálogo constructivo con sus vecinos y hay una relación respetuosa, pues el vecindario prospera y le va bien. Por contra, si uno se dedica a pelear con el vecino y a generar conflictos, al vecindario le va mal. Entonces yo estoy confiado en que a México y Estados Unidos les va a ir bien en la relación, porque es lo que nos conviene a ambos países. Le conviene a Estados Unidos que México esté bien, y a México le conviene estar bien con Estados Unidos por el mercado que representa. En todo esto existe una ventaja adicional. Tanto el señor Salinas como el presidente Trump tienen puntos de vista en común que les hacen ser empresarios, y eso les ayuda a entenderse muy bien. Obviamente él es mayor que yo, y él ha estado en política mucho más tiempo que yo. Entonces, en ese sentido, tiene una experiencia muy distinta, ¿no? Ahora sí, es correcto de que él ha sido perseguido políticamente, y yo también soy perseguido político en México por mis opiniones y por mis posiciones. Entonces, en eso creo que compartimos esa experiencia.
A ver, tenemos que ir por partes, ¿no? Y para empezar tenemos que poner los pies en la tierra con datos, no con selfies, no con fotografías. Tenemos que arrancar reconociendo que Mar-a-Lago no es la Casa Blanca. Es un club privado, propiedad personal de Donald Trump. Aquí cena cualquiera que pague su membresía, una membresía que además ronda entre los $200 y $250,000 según registros públicos en Florida. Y ahí te van los datos clave. Ninguna reunión en Mar-a-Lago equivale a una reunión oficial de Estado. No hay actas, no hay acuerdos, no hay reconocimiento diplomático. El marketing político no es poder real. Ahora, el antecedente que los deja mal parados, pues ya lo sabes, porque ya vimos esa película con Eduardo Verástegui. Fotos con Donald Trump, eventos MAGA, bendiciones públicas, conferencias patrióticas. ¿Y cuál fue el resultado de Eduardo Verástegui? No consiguió la candidatura presidencial. No logró el registro de partido. No movió ni una sola estructura electoral seria, aún con todo el apoyo y el respaldo de Donald Trump. Y aquí te van los datos duros. En 2023, Verástegui no alcanzó ni siquiera el 1% de apoyo efectivo en encuestas nacionales serias. ¿Por qué? Porque Trump no hace políticos mexicanos. Trump usa a simpatizantes extranjeros como utilería. Y aquí está la clave que no te van a decir en TV Azteca. Cuando los problemas son legales y fiscales en México, se busca ruido internacional. El SAT no va a negociar en Florida. La Suprema Corte no sesiona en Mar-a-Lago. Y ningún presidente de Estados Unidos puede borrar los adeudos fiscales mexicanos. Y aquí está el dato demoledor. Ningún empresario mexicano que esté sólido necesita refugiarse en la política extranjera. La prueba es que Carlos Slim no lo hace, Grupo Bimbo no lo hace, Cemex no lo hace. Entonces, las selfies no pagan impuestos. Invitaciones que le hagan a Salinas Pliego tampoco van a cancelar las sentencias. Y aún así, bueno, Salinas Pliego emprendió toda una campaña para victimizarse y decirse perseguido político. Imagínense ustedes. Algo que cuenta mucho es que en su trabajo, Ricardo Salinas ha llegado a conocer muy bien a la comunidad mexicana que emigró a Estados Unidos. Lo que pasa es que en la cultura nuestra, el valor de trabajar para sacar a tu familia adelante es muy arraigado. Los mexicanos particularmente creemos que si trabajas y te esfuerzas y chambeas, te va a ir bien, vas a salir adelante. Y aparte es lo correcto éticamente, que no te den nada, tú trabajas. Finalmente, si México y Estados Unidos van a seguir beneficiándose mutuamente de su relación bilateral, es muy importante que en ambos lados haya certeza jurídica y seguridad para la gente y las empresas de los dos países. Todos estos sistemas socialistas de gobierno grande, lo que hacen es coartar la libertad y entonces coartan la innovación. La regulación está desbocada y en ese sentido yo creo que Trump ha hecho muy buen trabajo en desregulando un montón de cosas, ¿eh? Por eso aquí en Washington, como en todas partes a las que va, este empresario mexicano no deja de hablar de lo importante que es para México y Estados Unidos entender y asimilar el concepto de la libertad. La libertad no nada más es moralmente la única situación aceptable, sino que además prácticamente es el único sistema que da resultados. En libertad es cuando tú puedes innovar, puedes tomar riesgos, a veces te salen bien y ganas, o te salen mal y fracasas. Pero es esa innovación de prueba y error, continua, lo que genera la prosperidad de eso. En Washington, Armando Guzmán, Fuerza Informativa Azteca. Pues les digo, la pregunta aquí no es si Salinas Pliego fue a Mar-a-Lago, la pregunta es qué tanto miedo hay de quedarse sin impunidad en México. Ese es el verdadero problema. Recordemos que los problemas legales de Salinas Pliego no solamente vienen en México, los tiene también en Estados Unidos, los tiene también en Londres. Y ahora dice que lo persiguen por sus ideas, pero tenemos que ver los hechos. Los adeudos fiscales de Grupo Salinas vienen de esquemas de consolidación fiscal usados legalmente durante años y declarados improcedentes por tribunales después. Y esto es importante.
porque los juicios no los inició el gobierno de la 4T. Los juicios de Salinas Pliego vienen desde sexenios anteriores. Pasaron por jueces, por magistrados y por muchas revisiones técnicas. Esta no es una orden presidencial. No estamos hablando de censura. Es un derecho fiscal. Les digo, Carlos Slim paga sus impuestos, FEMSA ya pagó, Bimbo ya pagó, los bancos pagan sus impuestos. ¿Y quién es el único que no lo hace? El que ahora viene y grita persecución. En México opinar no es un delito, pero no pagar impuestos sí tiene consecuencias y es a lo que se podría terminar enfrentando próximamente Ricardo Salinas Pliego. Consecuencias bastante graves. Y es que, a ver, dentro de las consecuencias que enfrentaría Ricardo Salinas Pliego, pues han empezado a circular rumores de cierre de varias de sus empresas. Ya vendió el equipo de fútbol que tenía y ahora Ricardo Salinas Pliego podría declarar en bancarrota a su empresa petrolera. Lo que hay que ver es si esto realmente es un tema de bancarrota, es un tema de que están quebrando sus empresas o simplemente es un artilugio legal que está implementando Salinas Pliego para decir que en México está en bancarrota y que no puede pagar los impuestos y quedarse así, impune, sin pagar ni un solo peso. ¿Por qué? Porque el límite de Salinas Pliego es en enero. Y si no paga en enero, entonces podrían llegar los embargos. Y antes del anuncio de los embargos, pues viene esto, que él está empezando a declararse en bancarrota y supuestamente a vender todas sus empresas. Escuchemos este reportaje. Se avecina la caída de Ricardo Salinas Pliego. Ahora su empresa de servicios petroleros, Typhoon Offshore Sapi, intentó declararse en bancarrota. La empresa de Grupo Salinas presentó una demanda de concurso mercantil voluntario el 12 de diciembre, con el objetivo de obtener protección legal ante un riesgo inminente de insolvencia y reestructurar sus deudas con sus acreedores. El propósito es pagar menos de lo que debe a sus acreedores, pero una jueza le negó el recurso. La magistrada federal de concursos mercantiles desechó el recurso sin ofrecer detalles públicos sobre los argumentos jurídicos que motivaron el rechazo de la demanda. La empresa aún puede apelar la decisión o presentar una nueva demanda. La compañía, que comparte domicilio con TV Azteca, atraviesa meses de crisis y mantiene sus estados financieros fuera del ámbito público, por lo que se desconoce el monto total de sus pasivos. Y aquí es donde entraría la pregunta, ¿no? Salinas Pliego se presume constantemente y se ha presumido constantemente como un empresario altamente exitoso, como alguien que incluso dijo alguna vez que antes era pobre y que con el trabajo de su esfuerzo, con las ganas que tiene, con su inteligencia, pues pudo salir adelante. Nos hemos ido dando cuenta que en realidad no fue exactamente como él dice, sino que más bien utilizó su privilegio, el amiguismo, el influyentismo y alianzas con los gobiernos en turno, porque sí, a Salinas Pliego no le gusta que el pueblo dependa, entre comillas, o reciba ayudas, apoyos sociales, programas sociales por parte del Estado mexicano, pero omite decir convenientemente que él y sus empresas durante décadas recibieron ayudas, apoyos y respaldo completo y absoluto por parte del Estado mexicano. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que podría venir en puerta para Ricardo Salinas Pliego? ¿Esto es una quiebra real o simplemente un truco legal? Esto es el manual clásico para no pagar impuestos. Aquí hay que poner orden, porque no todo lo que suena a quiebra lo es en realidad. Hablemos de la empresa Typhoon Offshore Sapi, ligada a Grupo Salinas, que intentó declararse en concurso mercantil el 12 de diciembre del 2025. ¿Cuál es el objetivo? Congelar los pagos, reestructurar las deudas y pagar menos de lo que debe. Sí, se le aplica al SAT y se le aplica a todos. Y aquí viene el dato clave. Una jueza federal rechazó la solicitud, no la aceptó, no la protegió y no le compró el cuento de la insolvencia. Cuando una empresa realmente está quebrada, sí se le concede el concurso mercantil, pero cuando huele a simulación, se desecha y parece que este es el caso. Y ahí te van más datos duros. Typhoon Offshore oculta sus estados financieros. Comparte domicilio con TV Azteca. No han transparentado el monto total de los pasivos.
aún opera con activos y no está liquidada. ¿Qué significa esto? Que en realidad no estamos viendo una quiebra. Estamos viendo una estrategia legal preventiva. ¿Por qué ahora? Pues sí. Porque en enero vence el plazo para que Salinas Pliego enfrente embargos, aseguramientos y ejecución fiscal por adeudos. Cuando alguien dice, no puedo pagar, pero sigue volando en jet privado, sigue viajando a Florida y sigue haciendo propaganda política, no es bancarrota. Es una evasión disfrazada. Hoy se presentó el caso de Ricardo Salinas Pliego en la conferencia de prensa mañanera, porque sí, desde la conferencia de prensa se explicó que en enero se va a tener que notificar a Grupo Salinas sobre su adeudo a 51,000 millones de pesos en impuestos. Si no pagan, entonces vendrá otro proceso, fue lo que anunció el titular del SAT. Y además se le dijo que si tiene intenciones de pagar a tiempo, podría incluso adquirir algunos descuentos, es decir, conseguir su cometido, ¿no? Pagar menos de lo que en realidad debe Salinas Pliego. Una breve actualización de los adeudos fiscales de dos empresas y la lectura va a ser de izquierda a derecha. Vamos a empezar donde dice SAT 2013-2018. Les recordamos que entre 2013 y 2018 la autoridad fiscal determinó a través de resoluciones administrativas adeudos del impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013, toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes. Posteriormente, las empresas impugnaron esta determinación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual resolvió entre 2019 y 2023 que los adeudos determinados y confirmados por el SAT eran procedentes. De nueva cuenta, las empresas impugnaron la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, ahora ante el Poder Judicial de la Federación, donde los tribunales colegiados en 2024 y 2025, como se muestra en la lámina, negaron el amparo confirmando la procedencia de los adeudos. Finalmente, las empresas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última instancia, la cual, como todos sabemos... Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó sobre este tema y dijo que es un tema jurídico. No se trata de politiquería. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las empresas tienen incluso derecho a solicitar descuentos por el pago de adeudos al SAT, de acuerdo y con conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Estas empresas tienen derecho, por como fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos, vamos a decirlo así, de acuerdo y de conformidad con el Código Fiscal. Entonces, se notifica en enero y esperemos que se pague, así de sencillo. Si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior. Y realmente este tema nosotros es importante que se sepa que es un tema legal, jurídico, administrativo. Entonces, la siguiente información yo le voy a pedir a la Secretaría de Hacienda y al SAT que sigan informando sobre este tema ya en enero. Ya lo político es otra cosa. Ahora, como es de conocimiento, pues es importante que todos sepan qué es lo que viene. Y es que tenemos que poner los números sobre la mesa, porque aquí no hay una persecución política. Lo único que hay son expedientes fiscales. El adeudo total que el SAT va a notificar en enero a Grupo Salinas asciende a 51,000 millones de pesos. No estamos hablando de estimaciones, no es un rumor, son créditos fiscales firmes. ¿De dónde sale? De ejercicios del 2008 al 2013, determinados por el SAT entre 2013 y 2018, confirmados por resoluciones administrativas, arrastrados durante más de una década de litigios. Estos adeudos, insisto, no nacieron con la 4T, se dejaron crecer con Calderón y con Peña Nieto, se patearon con amparos durante años. ¿Y qué va a pasar en enero? Si no pagan, iniciaría la fase legal. ¿Cuál es la fase legal y qué es lo que vendría para Ricardo Salinas Pliego si decide no pagar? Una ejecución fiscal, embargos,
podría llegar el aseguramiento de bienes y un cobro forzoso. Por eso es que están intentando por todos los medios o declararse en quiebra o empezar a vender sus empresas. Aquí viene lo irónico. El SAT todavía les está dando una salida que si pagan voluntariamente podrían acceder a reducciones, a cargos menores o convenios. O sea, podría terminar pagando menos. No hablamos de quiebra, no hablamos de censura, no hablamos de persecución. Es una deuda millonaria que ya llegó a su límite legal. Y coincido con lo que dicen en el chat. Dices que siempre salen con que esto, que el otro, que ya cayó, que se lo cargó el payaso y no pasa nada. Pues sí, el problema no es lo que yo diga. El problema es cómo estuvo actuando durante décadas la justicia en México. Porque cuando hay una resolución, es eso y se tiene que cumplir. ¿Pero qué hizo el Poder Judicial con Salinas Pliego? Darle un amparo tras otro, tras otro, tras otro. ¿Cuántos amparos obtuvo Salinas Pliego durante los últimos años para poder evadir su deuda? La Suprema Corte jamás dijo que Salinas Pliego no tenía por qué pagar esos impuestos. Simplemente decidieron voltear a otro lado. La Corte de Norma Piña y todas las anteriores. Le daban carpetazo, la guardaron en el cajón el documento y le seguían dando amparos para no resolver. ¿Por qué? Porque resolverlo implicaba exigirle el pago de los impuestos, porque no había otra salida. Si a través de la Suprema Corte, cuando estaba Norma Piña, esa corte que dicen funcionaba a la perfección, hubiera existido la posibilidad de decir, este señor no debe nada, le están cobrando indebidamente, lo hubieran hecho, pero no lo hicieron. Porque no era lo legal, porque no era lo correcto. En su lugar, pues mejor archivaron, ¿no? Dieron carpetazo. Entonces no se trata de un tema de que yo les esté inventando que si ahora sí. Les estoy diciendo, por ejemplo, el escenario, ¿no? El escenario de qué es lo que sigue. Claramente Salinas Pliego va a buscar seguirse amparando, me imagino, ¿no? Pero de ahí lo que sigue es una ejecución fiscal. Los embargos, el aseguramiento de bienes y cobros forzosos. Eso es lo que dicta la ley. Ya de eso, a que Ricardo Salinas Pliego, a que sus empresas, a que el Poder Judicial o no sé quién quieran recurrir a otros tipo de situaciones legales para poder evitar hacer el pago y para poder evitar los embargos, bueno, ya es otra cosa muy distinta. Pero pues ahí está el punto que muchos en el chat reclaman, ¿no? El problema no es el SAT. El problema no es la 4T ni Claudia Sheinbaum. El problema fue el Poder Judicial durante décadas. Salinas Pliego obtuvo decenas de suspensiones y amparos para no pagar sus créditos fiscales, no porque ganara los juicios, sino porque los juicios nunca se resolvían. Nadie, jamás, ninguna corte, ni un solo juez, ni siquiera del Poder Judicial anterior, ni siquiera del Poder Judicial que estaba a cargo de Norma Piña. Nadie jamás le dijo a Grupo Salinas que no tenía que pagar impuestos. No hubo ni una sola sentencia que dijera, no, este señor no tiene que pagar impuestos. Nomás le daban la vuelta, les digo. Les faltaron pantalones. Si hubieran tenido una base legal para absolverlo, lo hubieran hecho, pero no lo hicieron, porque legalmente no podían. Entonces, no podemos hablar de una persecución política, no podemos hablar de censura, no podemos hablar de venganza. Lo que ocurría en sexenios anteriores era protección judicial por omisión. Un amparo eterno para no pagar impuestos, justicia congelada, así es como le podemos llamar, así lo pudiéramos definir. Y mientras tanto, Salinas Pliego, ¿qué hace? Véanlo nada más. Se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos y dice que le platicó muchas cosas. Presumió sus fotos, anda muy contento Salinas Pliego, qué bueno que ande muy contento. Vamos a ver cuánto dura también, pues ese contentillo que ahora tiene. Y ahora viene a escena un escándalo político. Un escándalo político sobre todo al interior de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Bueno, pues porque Gerardo Fernández Noroña acusó la traición al interior de Morena. Gerardo Fernández Noroña acusó que es Ricardo Monreal
quien estaría haciendo todo para no desaforar a Alejandro Moreno. El escándalo estalló. Noroña lo señaló de manera directa. Monreal está operando para no desaforar a Alejandro Moreno. Fernández Noroña no le gusta nada tener como compañero de trabajo a Alito Moreno Cárdenas. Hace unos meses, todos lo recordamos, lo reportamos en vivo aquí, lo agredió a golpes en el Pleno del Senado de la República. El expresidente de la Cámara Alta no se ha olvidado de este incidente que sucedió en agosto pasado e insiste con lo que todo el México quiere, todo el pueblo de México quiere: ver al legislador campechano en la cárcel, o al menos que le quiten el fuero. Pero hasta ahora el deseo del pueblo de México no se ha visto cumplido, tampoco el de Gerardo Fernández Noroña. Durante una de estas videocharlas que realiza todos los días, Noroña culpó directamente a Ricardo Monreal por congelar el desafuero de Alito, no por la agresión que sufrió, sino por los desvíos de recursos millonarios cuando se desempeñó como gobernador de Campeche. El expetista y hoy de Morena señaló que desde el robo que hizo Alejandro Moreno al pueblo de Campeche hasta cualquier cantidad de ilícitos que ha cometido, con todo eso hay motivos suficientes para que le quiten el fuero y lo procesen penalmente. Solo es cosa de que Ricardo Monreal se decida que se lleve a cabo el proceso, agregó. También vale la pena señalar que los juicios de desafuero son una atribución que es exclusiva de la Cámara de Diputados. No depende de la Cámara de Senadores, no es una decisión que tome Ana Augusto, sino Ricardo Monreal es el actual líder de la bancada de Morena y además el presidente de la Junta de Coordinación Política, y él es el hombre que está obligado a darle trámite en la sección instructora a los asuntos de desafuero. Y es que, a ver, aquí no estamos hablando de chismes ni de grillas menores. Estaríamos hablando de un hecho verificable. Alito Moreno tiene carpetas abiertas por la Fiscalía de Campeche. ¿Por qué? Por enriquecimiento ilícito, por uso indebido de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ahí van los datos duros. La solicitud de desafuero llegó a la Cámara de Diputados desde el 2022. Desde el 2022 está ahí la solicitud. Han pasado más de 2 años. ¿Y qué tenemos? 0 dictámenes, 0 votaciones, 0 avances reales. ¿Y quién controla el ritmo legislativo? La Junta de Coordinación Política, coordinada por Ricardo Monreal. Y ahí es donde explota el señalamiento de Gerardo Fernández Noroña. Esto fue lo que dijo el senador. Desde el robo que le hizo Alejandro Moreno al pueblo de Campeche hasta cualquier cantidad de ilícitos que ha cometido, lo pueden llevar a la cárcel. Solo es cosa de que Ricardo Monreal se decida a que se lleve a cabo el proceso de desafuero. Pero ni siquiera Mancilla lo quita de la presidencia de la Comisión de Jóvenes, así es que ahí la llevamos. Hoy, con esta agresión que se dio en el Congreso de la Ciudad de México, espero que reflexionen sobre la necesidad de no dejar que esas cosas sigan haciéndose impunemente. Que digan misa, pues si lo dicen que es una dictadura, que no hay libertades, que no sé qué, que quién sabe qué, que pues lo dicen todo el tiempo, pues que digan lo que quieran. Ahí falla Monreal. Pues sí, hombre, la verdad, Fabiola Falcón, no hay razón, ya no digo para el desafuero, pues para que no le quite a Mancilla a la comisión de jóvenes. Si es un porro vulgar, un agresor, no solo me agredió a mí, agredió a diputados federales. Ya está tan tranquilo. Se ha subido a tribuna a decirles barbaridades. La mayoría del grupo parlamentario Morena firmó que se le quite la comisión y Monreal no mueve un dedo. A mí me dijo Ricardo Monreal, sí, vamos a proceder. A mí me lo dijo hace mínimo 3 semanas. A mí. Mejor así que en mi cara me lo dijo. O sea, ¿le cree que le ve la cara a uno? Si eso no es correcto, diga, no vamos a hacer nada. No, yo tengo un acuerdo ahí, no. Tu visión yo no la comparto. Desde el robo que le hizo Alejandro Moreno. Aquí les digo, explota el señalamiento de Noroña. ¿Por qué? Porque no está acusando a la oposición. No acusa al PAN. Acusa desde adentro. Y es que, pues sí,
Morena y aliados tienen mayoría y el desafuero debería ser una prioridad política. Y es algo que, si fuera prioridad, ya se hubiera votado. Pero no se vota, no se agenda, no se mueve. ¿Por qué importa esto? Porque Alito Moreno es dirigente del PRI, un partido que bloquea reformas, opera contra la 4T, encabeza la narrativa de una persecución política y aún así sigue blindado. Entonces, si el discurso es cero impunidad, no puede haber nombres intocables, ni siquiera por un tema de equilibrios políticos. Cuando un senador de Morena, porque hoy Noroña es de Morena, dice que hay traición interna, bueno, podríamos incluso considerar este mensaje de Noroña como una advertencia. Ricardo Monreal ya anunció que, miren, ella no quiere seguir en la política. Él dice que terminando todo esto ya se va a dedicar nada más a la docencia. Y se va a salir de la política en medio de acusaciones serias y datos que la sostienen. Alejandro Moreno no es un acusado cualquiera. Hay auditorías estatales en Campeche que documentaron los desvíos millonarios. La Fiscalía Local ya integró varias carpetas por enriquecimiento ilícito. Existen audios, contratos, transferencias acreditadas. No es una opinión, todo esto es parte del expediente. ¿Quién decide que sí, que no avanza en San Lázaro? Otra vez, la Junta de Coordinación Política. ¿Y quién es su operador histórico? Nada más y nada menos que Ricardo Monreal. Ese es el punto que incomoda. Morena y aliados hoy tienen los votos para avanzar en el desafuero. Pero si no avanza no es por falta de números, sino más bien por falta de voluntad política. Vamos a ver en qué termina todo esto. Noroña acusa prácticamente una traición de Ricardo Monreal y Monreal, miren, mejor ni opina, no dice ni una sola palabra. Mientras tanto, quien sí está dando resultados es el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de la 4T del que tanto se han quejado. De acuerdo con el Banco Mundial, México encabeza en 2025 el crecimiento de la clase media en América Latina. Brasil ocupa el segundo lugar en ese indicador regional. Como resultado de la política social y de la política económica de este gobierno, que acaba de explicar la parte social, la Secretaría de Bienestar, pues presentaremos unos datos del Banco Mundial que dio a conocer en su último informe sobre pobreza y equidad, donde, la siguiente lámina por favor, destaca el resultado en América Latina del crecimiento de la clase media y señala que México y Brasil son los países donde más creció la clase media. Este dato es importante, se ha dado énfasis en el resultado de la política económica y social de los gobiernos de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, de cómo se ha reducido la pobreza en más del 13%, y eso es una reducción histórica. Pero aquí encontramos un dato también histórico, que es el aumento de la clase media como no se había dado nunca en nuestro país. Entonces, de acuerdo al Banco Mundial, considera que la clase media es aquellas personas que ganan más de $17, alrededor de 340 pesos al día, y considera que son pobres las personas que pues tienen ingresos menores a $8.30. Ya habíamos tocado este tema, ya se los venía yo adelantando y era prácticamente imposible que no se presentara, que no se hiciera este planteamiento a través de la conferencia de prensa mañanera. Y encima tomó el micrófono Claudia Sheinbaum para darle cachetada con guante blanco a los gobiernos neoliberales y a quienes hoy quieren regresar al poder en nuestro país. El anterior. Miren qué interesante. En el año 2000 es población en pobreza y clase media en porcentaje. En el año 2000, después de 3 sexenios de neoliberalismo, a la entrada del siglo XXI, la clase media en México representaba, estos son datos del Banco Mundial,
importante porque es una referencia internacional que muchas veces no está de acuerdo con nosotros incluso. La clase media era el 18.1% de la población y las personas con pobreza el 55.1%. Prácticamente no cambia. Digamos que con Peña llega al 26%. Perdón, aquí, al 27.2%. La pobreza y la clase media, perdón, este es pobreza 35.3% y clase media 27.2%. En el 22, recuerden que aquí fue la pandemia, una caída del 8% del Producto Interno Bruto y pues mucho sufrimiento, no solo por cuestiones de salud, sino también por la economía, es algo que vivió el mundo entero. Fíjense, porque estos son los datos que la oposición odia. El dato que revienta por completo la narrativa de la oposición. Primero, es información del Banco Mundial. México es el país de América Latina donde más creció la clase media. No es Morena, no es en la mañanera, no son datos de Claudia Sheinbaum, es el Banco Mundial. Ahora, la clase media en México pasó de 31.3% de la población en 2019 a 39.3% entre 2024 y 2025. Un crecimiento de 8 puntos porcentuales nada más en 6 años. Y eso no había pasado nunca en México y Claudia Sheinbaum lo puso con peras y manzanas. Y al mismo tiempo, la pobreza se redujo más del 13%. Entonces, estamos hablando de que no solamente salieron personas de la pobreza extrema, entraron a la clase media con ingresos superiores a los $17 diarios, que es el umbral que utiliza el Banco Mundial. La oposición dice que Morena regala dinero, que hay clientelismo, que hay populismo, pero los datos muestran lo contrario. Hay una movilidad social real, ingresos estables, menos pobreza y más clase media. Y mientras tanto, los gobiernos de ultraderecha que tanto presumen como Argentina con Milei, tienen salida neta de capitales, caída de inversión y contracción de la clase media. Entonces, si este fuera un mal gobierno, la clase media no crecería, la pobreza no estaría disminuyendo y el Banco Mundial no lo estaría confirmando. Los números no mienten y eso es lo que más les arde. Por el cierre de los negocios derivado de la pandemia. Y después, en 2022, de acuerdo con el Banco Mundial, es la primera vez porque desde aquí se mide, no se tiene atrás. Es la primera vez que en México hay más personas que están reconocidas como en clase media y menos personas en pobreza. Y luego viene el brinco del 2024. Fíjense, comparen esto con esto. Esta es la brecha. Y ahora espérense tantito, porque este es el momento en el que yo les pido muy amablemente a las tías, los tíos del chat prianista, que por favor se retiren, porque no les va a gustar nadita lo que les voy a decir a continuación. Entonces, por favor, tómense unos minutitos y ahorita regresan. De verdad se los digo sinceramente porque esto les va a doler en el alma. Vamos a poner esto en números. No hablemos de ideología, vamos a hablar con datos. Por eso les digo que mejor al ratito vengan, porque no les gusta cuando uno les habla con datos y con información que no pueden desmentir. Tenemos en México este gobierno, ¿no?, que es del que estamos hablando, y tenemos un proyecto político que se avecina, que es el de Ricardo Salinas Pliego, que está viendo seguir los pasos de Donald Trump, al igual que Javier Milei en Argentina. Javier Milei lo consiguió. Bueno, vamos a hablar de qué pasa en Argentina. Según el Banco Central de la República Argentina, entre enero y noviembre del 2025, salió del país más capital extranjero del que entró. Es decir, hubo una inversión negativa. Sí, eso es posible. La inversión extranjera directa en Argentina hoy
está en su nivel más bajo desde el 2013. ¿Por qué? Por la incertidumbre política, ajustes sin una red social, la caída del consumo interno, y las clases medias en Argentina hoy están en retroceso, es decir, se acercan a la pobreza. ¿Qué está pasando en México con este gobierno? Bueno, según el mismo Banco Mundial, la clase media creció 8 puntos porcentuales en 6 años. La pobreza se redujo más del 13%. Entonces, mientras en Argentina se está haciendo más chiquita la clase media, en México crece. Y allá presumen libertad de mercado, que es la misma estrategia que quiere traer Ricardo Salinas Pliego con su proyecto político. Y ahí están los resultados. Mientras tanto, aquí en México hay una movilidad social real. Esta es la conclusión incómoda para la derecha. Si el modelo argentino, ese modelo libertario, fuera tan exitoso, el capital entraría, la clase media crecería y la gente no estaría perdiendo poder adquisitivo, pero resulta que pasó exactamente lo contrario. Y espérense porque se pone peor. Estos datos destrozan el discurso de que México se va a convertir en Venezuela, de que estamos en ese camino. Vamos con la narrativa favorita de la oposición, que México ya está encaminándose a ser una dictadura. Ahí te van los datos duros. En Venezuela, según organismos internacionales, más del 90% de la población cayó en pobreza. La clase media prácticamente desapareció. Hubo un colapso productivo, una inflación descontrolada y un aislamiento financiero. ¿Les suena todo esto? Porque me parece que se suena mucho a lo que pasa ahorita en Argentina, no a lo que está pasando en México. En México pasa exactamente lo contrario. La clase media está creciendo, bajó la pobreza, hay acceso a crédito, hay inversión, empleo y estabilidad macroeconómica. Ahora, el Banco Mundial, el FMI y las calificadoras internacionales hoy siguen considerando a México economía de mercado, un país abierto, con estabilidad financiera y sin controles de precios ni expropiaciones masivas. Entonces, ¿dónde está Venezuela? ¿Dónde está la dictadura? No hay. No hay. El discurso de Venezuela nada más les está sirviendo para asustar, pero no sobrevive a los números, porque los países que van rumbo al colapso no crean clase media, y México hoy la está expandiendo. Entonces sí, es un dato dolorosísimo y durísimo para quienes insisten en querer difundir este diálogo, esta narrativa. Por eso les decía yo, sálganse tantito los tíos prianistas, ahorita vienen. Ya acabé, miren, ya acabé. Invítenlos a que traigan de vuelta. Invítenlos, por favor, que ya pueden llegar de nuevo. Ya acabé con los datos duros, ya se pueden venir a pelear. Que al cabo ni interés tienen en enterarse de lo que en realidad pasa en este país. Pero pues las malas noticias van a continuar, ¿no? Al final del día. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a un Ciro Gómez Leiva hablándonos de un México que ya dejó de existir. Ciro Gómez Leiva reflexionó sobre la apertura con la que hoy los gobernantes hablan de los perfiles idóneos para gobernar. ¿A qué se refiere con esto? ¿Hacia dónde va orientada su crítica? ¿Cuál es el México que realmente dejó de existir en este país? No están de acuerdo. Estamos listos, dice el gobernador. ¿Te acuerdas que hace no mucho había un país, se llamaba México? Un país llamado México, donde los gobernantes tenían prohibido decir estas cosas. Por ejemplo, estar empujando candidaturas. O decir, aquí en el partido estamos listos. Hace varias décadas hubo un país en donde los gobernantes decían, el que se mueve no sale en la foto. Así es. Aquel país de los priistas dominantes, ¿no? Después, durante 20 y tantos años, se limitó y se prohibió a los funcionarios en el poder hacer propaganda por sus partidos políticos. Pero ese país pues ya quedó atrás. Ahora sale el gobernador de San Luis Potosí a decir, estamos listos, es hora de que sea una mujer, pero si tenemos 4 perfiles
Además, esa palabra horrible, 4 perfiles. ¿Te imaginas que a ti te dijeran que eres un perfil? Un buen perfil, Ciro, tengo un buen perfil. Sí. ¿Tú te consideras un perfil, Sofía? ¿Fue a trabajar hoy? Perfil. Y es que está estallando el escándalo que incluso podría ventilar una división entre el Partido Verde, el PT y Morena. No solamente por este tema del nepotismo, en donde el gobernador de San Luis Potosí quiere imponer a su esposa como su sucesora y en donde también viene una reforma electoral en donde incluso Ricardo Monreal admite que podría haber roces con el PT y el Partido Verde. La alianza de la 4T se podría derrumbar. ¿Qué consecuencias podría tener esto? ¿Será que el PT y el Partido Verde son necesarios para ganar elecciones en 2027? ¿Morena realmente necesita esta alianza? Bueno, esto es lo que declaró Ricardo Monreal sobre la ruptura o los roces. Quizá lo que nos va a detener más internamente, Héctor, me refiero al tema de la coalición nuestra, PT Verde Morena, será este tema, el financiamiento de los partidos, incluso la reducción de los plurinominales, incluso serán 2 temas complejos. Ricardo Monreal reconoció que la reforma electoral generará tensiones en la coalición de Morena con el PT y el PBM. La iniciativa busca reducir financiamiento a partidos y disminuir legisladores plurinominales, lo que preocupa a los aliados del partido Guinda. El líder de Morena en la Cámara de Diputados previó una discusión álgida con sus aliados, especialmente, dijo, porque temen perder el financiamiento público que les ha permitido crecer electoralmente. También señaló como punto de tensión la reducción de diputados plurinominales, lo que afectaría directamente a las minorías. Monreal advirtió que se necesitarán horas de diálogo y negociación, pero dijo confiar en que lograrán acuerdos por el bien del país. Que quizá lo que nos va a detener más internamente, Héctor, me refiero al tema de la coalición nuestra, PT Verde Morena, será este tema, el financiamiento de los partidos, incluso la reducción de los plurinominales, incluso serán 2. Financiamiento y reducción de los plurinominales. A ver, vamos a empezar hablando de ese México que ya no existe, ¿no? Cuando Ciro Gómez Leiva habla del México que ya no existe, no está defendiendo la democracia. Extrañan el silencio, porque el México que ya no existe era ese donde el presidente decidía al sucesor en lo oscurito y ellos fingían que no sabían y que no se habían dado cuenta de nada. Donde los gobernadores obedecían órdenes y no rendían cuentas. Donde el famoso el que se mueve no sale en la foto no era una broma, era una regla. Fíjense, entre 1988 y 2000, el PRI ganó todas las gubernaturas, todas. No había una alternancia real. Los candidatos se destapaban desde Los Pinos y era algo que incluso nadie cuestionaba, ya era como muy normalito, ¿no? Ese México sí murió. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Porque hoy hay alternancia política, a pesar de que insisten en decir que vivimos en una dictadura, con una presidenta o un gobierno autoritario. La realidad es que hay alternancia. La prueba de ello es que hay estados que todavía siguen siendo gobernados por la oposición. En las encuestas rumbo a 2027 hay estados que se estima la oposición puede seguir gobernando. Hoy el problema no es que hablen, el problema es qué dicen y para qué lo dicen. Porque una cosa es la apertura política y otra muy distinta es el nepotismo disfrazado de discurso de género. Y ahí sí, miren, ahí sí vamos a levantar la voz. En 2024 Morena ganó solo más del 46% de los votos nacionales. El PT aportó alrededor del 6% y el Verde entre el 8 y el 9%. Entonces, vamos a ser realistas, ¿eh? Morena no depende estructuralmente ni del PT ni del Verde para existir, pero sí los necesita ¿para qué? Para mayorías calificadas, para reformas constitucionales y una estabilidad legislativa. Por eso el escándalo de lo que plantea Ricardo Monreal no es menor. Si el Verde insiste en imponer esposas y el PT en chantajear con votos, la alianza no se va a romper por ideología, se va a romper por ambición.
Y ese es el grave riesgo que hoy estaría enfrentando Morena. Es un debate que ya está sobre la mesa, ¿eh? El tema de la famosísima ley esposas ya está sobre la mesa. Y sí, en efecto, sale el gobernador de San Luis Potosí a decir, es que ya les toca a las mujeres. Es que no es un tema de nepotismo, es que hay que abrir el panorama, dice el gobernador. Que haber pronunciado el Congreso del Estado de 2021 con una ley para darle alternancia a San Luis Potosí. Tenemos 70, 80 años, más de 80 años con gobernadores hombres y por primera vez estamos en la posibilidad de poder tener una gobernadora mujer. En el partido la verdad que estamos listos ya con 4 perfiles, 4 mujeres. También estamos listos con hombres, no vamos a esperar si es hombre o mujer. Estamos listos con cualquier perfil. La verdad que contentos de que podamos tener una verdadera alternancia, que la lucha por las mujeres sea real y no sea simulada como muchas veces se ha hecho. Y quien no esté de acuerdo, bueno, pues entendemos su manera de quererse montar a una elección que no estaban preparados y que querían utilizar pues perfiles hombres o perfiles que no están preparados para poder gobernar un estado. Eso es entendible en todos lados y es una muestra de que no hay una preparación real para una elección. A ver, vámonos por partes, ¿no? Porque también el actual gobernador de San Luis Potosí, que hoy dice es que tenemos más de 80 años con gobernadores hombres, por primera vez podría llegar una mujer. Está ocultando varias cosas, no es una blanca palomita. Hay que recordar para empezar que el gobernador de San Luis Potosí no llegó por Morena, llegó únicamente por el Partido Verde y si no me equivoco también el PT respaldaron al gobernador. Morena perdió frente al Partido Verde en San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque Morena tenía conocimiento de investigaciones previas de este señor. Sí, Guajardo, actual gobernador de San Luis Potosí, no es una blanca palomita. ¿Cuántas acusaciones de corrupción, de desvío de recursos tiene en su contra? Se le han abierto incluso carpetas de investigación. A él y a su papá cuando fueron alcaldes. Y ahora como gobernador ha enfrentado también muchas polémicas. Ahora, fíjense también, otro dato curioso. Esta reforma que se aprobó en San Luis Potosí para decir nada más van a ser mujeres las candidatas, fue aprobada con la ayuda, vean nada más el cinismo, fue aprobada gracias a que votaron a favor el PRI, el PAN, el Partido Verde y si no me equivoco hasta Movimiento Ciudadano. El único partido que votó en contra fue Morena. Para eso sí fueron aliados, ¿no? Para eso sí muy juntitos. ¿Por qué Morena votó en contra? ¿Porque no tenga candidatos? Por supuesto que no. Morena tiene candidatas mujeres. Tiene, por ejemplo, a Rosa Isela Rodríguez. Votó en contra porque va en contra de los principios y de lo que se difunde y del diálogo y la narrativa de la Cuarta Transformación, que es ir en contra del nepotismo. ¿Y saben por qué todos los legisladores de oposición votaron a favor de la iniciativa de este gobernador? Bueno, porque resulta que unos días antes de que se aprobara la iniciativa, pues el gober le regaló a los legisladores locales, les rifó en la posada camionetas, vehículos. ¿Quién sabe cuánto premio les daría en la posada? Que hasta la dirigente del PRI a nivel local en San Luis Potosí salió muy contenta a hacer un video y a presumir que se había ganado una camioneta. ¿A cambio de qué? ¿De aprobarle su reforma del nepotismo al señor Guajardo? Ahora, ¿Morena puede ganar en 2027 sin el Verde y sin el PT? Esa es la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. ¿Morena necesita al PT y al Verde para ganar elecciones? Ahí es cuando nos vamos directamente a los datos duros. Tan solo Morena, como partido único, como solitos, ¿no? En la boleta, nada más Morena, tiene entre el 46 y 47% de la votación nacional. El PT, repito, tiene alrededor del 6%. Y el Verde entre el 8 y 9%. Entonces, Morena sí puede ganar elecciones sin ellos. Pero no se pueden garantizar las reformas constitucionales, que todavía faltan muchas, entre ellas la reforma electoral. ¿Qué significa esto rumbo al 2027? Que el PT y el Verde, para empezar, no son indispensables, pero sí están costando muy caros. Son caros políticamente, caros en concesiones y caros cuando empiezan con estas cosas como la ley esposas,
el nepotismo disfrazado de paridad y, por supuesto, lo que es evidente, el chantaje legislativo. Ahí te va otro dato clave. En los estados donde Morena ha ido sin alianzas, los ha ganado. Está Baja California, Tlaxcala, Nayarit, Sonora y Tabasco. Morena no se cae sin el Verde ni el PT, pero si los conserva sin poner límites puede perder credibilidad. ¿Por qué? Porque engloba todo el movimiento de la Cuarta Transformación. Y perder la credibilidad en política cuesta más que un aliado. Lo peor del caso es que no es la oposición quien está poniendo en aprietos a la 4T, seamos claros. Ahora sí que el pleito viene desde adentro. Quien hoy tensa la cuerda es la misma alianza. ¿Por qué? Porque empiezan a chocar tres cosas peligrosas. La ambición personal. Gobernadores que quieren dejar a la esposa, al hermano, al primo como sucesores. Fíjense, México arrastra más de 70 casos documentados de intentos de sucesión familiar en cargos locales desde el 2000. Esto no es nuevo, pero ahora pues es que ya no pasa en silencio. ¿Qué más está en riesgo? La reforma electoral. Claudia Sheinbaum ya dijo qué es lo que quiere tocar, qué es lo que va a venir sí o sí en su propuesta de reforma electoral. Vienen los plurinominales, el recorte de financiamiento a los partidos políticos, los soples que quiere que se eliminen también, y el costo del sistema electoral, que es uno de los más caros que se tienen, no sé si en América Latina o a nivel mundial, pero es de los más caros. ¿Quién pierde con eso? El PT y el Verde, que viven del sistema actual. Y luego tenemos la advertencia de Monreal y el estallido de Noroña. Entonces, ¿qué viene para 2026-2027? La reforma electoral, el presupuesto y las reglas del poder legislativo. Aquí no caben discursos dobles. No se puede. Y el gobernador pues sigue defendiendo su postura, ¿no? El partido está fuerte, estamos listos, como les he comentado. Tenemos 4 perfiles mujeres, 4 perfiles hombres. Bueno, pues, a ver, tenemos Sonia, tenemos muchos perfiles. O sea, la verdad es que no vamos a esperar, te comento, a que si es hombre o es mujer. Lo único que sí te quiero decir es que si hay alguien que no está de acuerdo con que tengamos una mujer gobernadora, pues entonces era una farsa su lucha a favor de las mujeres y le tienen miedo a las mujeres realmente. Hoy es tiempo de mujeres, vamos a ir con mujeres. Es que a mí de verdad que a veces me sorprende la facilidad con la que dicen las cosas, así como hasta se indignan, como si la gente fuera tonta y no se diera cuenta de que en realidad quiere imponer a su esposa. Miren, en 2021, el Partido Verde y el PT, que fue quien llevó a este señor a la gobernatura, obtuvieron el 36% de la votación. Morena obtuvo el 31%. Sí, Morena perdió porque no quiso cargar con este perfil. ¿Por qué? Porque este señor tiene señalamientos previos, investigaciones por presunto desvío de recursos, carpetas abiertas cuando fue alcalde y también señalamientos que alcanzan a su círculo familiar, incluida su esposa. No es nada nuevo, nada inventado. Son expedientes que nunca se aclararon del todo, al menos no con Gers Manero. Vamos a ver si ahora la fiscalía de Ernestina Godoy abre estas carpetas. Y aquí vamos al corazón, les digo, del cinismo. La reforma que obliga a que solo mujeres puedan ser candidatas a la gobernatura en San Luis Potosí pues fue aprobada por toda la oposición. Nada más Morena votó en contra, pero no en contra de las mujeres, como dice el gobernador. Morena votó en contra del uso tramposo de la paridad para imponer familiares, porque les digo, Morena sí tiene mujeres competitivas en San Luis Potosí, con una trayectoria propia. ¿Qué es lo que huele mal? Esto que les decía. Días antes de la votación cayeron regalos, rifas, camionetas, eventos privados para legisladores locales y después, miren, se aprueba la reforma por unanimidad. Qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia. Eso no es feminismo. Eso no es paridad, no es avance democrático, es la vieja política. Comprar votos, disfrazar el nepotismo y utilizar el discurso de género como una coartada. Por eso Morena dijo que no, aunque a otros les haya parecido muy rentable decir que sí. Al final del día, bueno,
Va a tener que elegir el pueblo de San Luis Potosí si están a favor o en contra de esta imposición, porque sí, terminaría siendo al final del día una imposición. Vamos a ver si el gobernador de San Luis Potosí suelta la gubernatura o va a ser ahí un chanchullo en las elecciones. ¿Ustedes qué creen que vaya a pasar? Saludos, un abrazote a todos. Saludos desde Omaha, en Nebraska. Un abrazote, Carlos. Muchísimas gracias. Dice Michelle, sigamos empujando este elefante blanco. Al rato vemos brillar a nuestro estado. Ánimo. ¿De dónde son? ¿De San Luis o de dónde? Por eso se creen tan indispensable el Verde y el PT. Pues es que ese es el problema, que ahorita se sienten indispensables. Siempre estuvieron siendo partidos satélites y ahorita se sienten poderosos porque son necesarios para aprobar las reformas constitucionales. Pero la gente no, en realidad no tienen respaldo popular. Les digo, el PT y el Partido Verde en San Luis Potosí nada más tuvieron no en San Luis Potosí, creo que en general, tienen entre el 6 y el 9% de la votación. O sea, Morena puede ganar solo, elecciones, diputados, senadores, gubernaturas, sin problema. Pero para tener mayoría calificada en esta democracia que tenemos, pues se necesita que haya varios partidos que estén de acuerdo con el mismo proyecto, pues. Y lo que corre peligro es otra vez, igual que en el sexenio de López Obrador, la reforma electoral. Un abrazote, Roberto, hasta San Luis Potosí. Un abrazote de verdad, con mucho cariño. Pues bueno, noticiosos, denle like, suscríbanse y compartan para llegar a más personas. Gracias por acompañarme como siempre. Yo soy Yasira Handal y en un ratito los espero con más información. Bye bye.